Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 429 de Al Derecho y al Revés en una situación atípica, Mercedes Jones, ¿no es cierto? Sí, pero esta vez sí tengo ganas de estar en el piso. ¿Viste? Aunque no puedo. Dan ganas de estar allí con los dos acompañantes que tenés, que son de lujo total. Bueno, estamos sin Marta Ollanarte, le mandamos un beso grande, está en una reunión familiar inexcusable, así que nos parece muy bien. Pero lo tenemos a Marcelo de Jesús, que se quedó una semana más con nosotros, y a Carlitos Más. Qué grande, Charlie. A Marta la tuvimos que reemplazar por dos. Y no alcanza, vamos a hacer la verdad, no alcanza con dos, pero no, muy bien, muy bien. Casi el equipo, si hubiera estado Marta, el equipo completo. Completo, tal cual. Así que muy contentos de compartirlo con ustedes. Leo Justi operando, Fede Politi en la producción, como siempre. 3987-4117, 3987-4118, si nos quieren llamar, y a WhatsApp 11 55 75 9133. Bueno, yo quiero empezar el programa, antes de tratar todos los temas que tenemos, para celebrar un logro muy importante de un invitado nuestro de este año, muy destacado. Este año lo tuvimos, entre tantos invitados interesantes, a Mariano Martínez, el científico del CONICET, y ayer le dieron el premio al streaming del CONICET en el Fondo del Mar por justamente haber logrado ese fenómeno de millones y millones de personas, particularmente jóvenes y chicos, que se involucraron con esa investigación tan extraordinaria, ¿no? Así que bueno, le mandamos un abrazo muy grande a Mariano. Y le anticipamos que el 29 de enero, que vamos a pasar el 29 de diciembre, que vamos a pasar dos entrevistas de las más interesantes del año. Una va a ser justamente la charla con Mariano Martínez. Así que me pueden interrumpir cuando quieran, no me miren con tanto respeto, no hagan como Marta, que no me deja prestando hablar. mucha atención a tu introducción, al contrario. Vas a tener que tener un balance ahí difícil, porque Marta, como dijo Charlie, creo, es difícil de reemplazar, pero sobre todo eso, que tiene un ritmo que hace que hay que apurarse para hablar. Claro, tal cual. Ahora, también tenemos, Mercedes, una situación dolorosa de estos últimos días, y vos querías hablar de eso también, alguien que tuvimos el placer, el privilegio de tenerla en el programa. Sí, vos sabés que no sé si lo llamaría doloroso. Por supuesto que la muerte siempre es un penar y es dolorosa para los que quedamos. El duelo lo vamos a hacer después, pero yo quería celebrar la vida de Eva Giberti, porque el compartir, primero admirarla desde siempre, por todo lo que hizo, que cuando repitamos el programa vamos a refrescar, ¿no?, la entrevista que le hicimos a ella, pero sobre todo porque es alguien que murió a los 96 años, todavía con ganas de seguir emprendiendo y explorando. Estábamos trabajando con ella Buen Vivir y Buen Morir, y siempre tenía algo que había descubierto, ¿qué puedo decir? La física cuántica renegaba del concepto de muerte que tenemos en Occidente. Todo el tiempo estaba buscando información, y creo que es un ejemplo de lo que nosotros en el programa, ¿te acordás, Alejandro?, llamamos heroína de nuestro tiempo. Hasta último momento estuvo pensando en cómo reducir la violencia contra las mujeres, niñas y niños y adolescentes. Trabajó por los derechos de las personas. Nada, una vida admirable y un privilegio haberla tenido en el programa. Sí, la tuvimos en el programa, y vos la tuviste, como acabas de decir, también tuviste la suerte de trabajar con ella, ¿no? ¿Vos sí, la conociste? Los días viernes nos reuníamos para trabajar. Sí, no, viernes a la tarde. La conocí como figura pública, pero no personalmente. Pero sí, es sin duda una personalidad destacada y una referente y pionera en su agenda, además. Sí, y esto absolutamente. Y esto que dice Mercedes, que me parece muy interesante,
Sobre todo, en el programa pasado Mercedes hablaba en materia de discriminación de lo que es el edadismo, ¿no? Y creo que es una de las discriminaciones que está más ahí subyacente, todavía no suficientemente denunciada. Vos decías algo de eso. En estos días han salido una cantidad de notas en medios, por ejemplo, los conflictos con padres muy mayores entre los hijos, ese tipo de temas interesantes, pero sobre todo el tema de la posibilidad del ser humano, mientras esté, como estaba Eva y como hay tanta gente que está, en su plena lucidez, bueno, de vivir su vida hasta el instante que le toque, tal como quiera, ¿no? Plenamente. Sí. Fernando Ulloa tiene una frase que es de un filósofo francés, no viene al caso. Él decía, vivir hasta la muerte, no claro. hacia la muerte, o sea, no Qué sobrevivir, bueno, vivir bueno. hasta el minuto que te morís, y eso es para mí el ejemplo de personas como Eva, Alberto Neisberg, que tenían algunas dificultades de salud, pero no es eso el punto, ¿no? No es eso el eje de la vida, la enfermedad, el problema, el lío que se puede armar con la familia y los hijos. Todo eso pasa a veces, no siempre también, ¿no? Pero siempre miramos el lado oscuro de la vida y está bueno otra cosa, ¿no? La Mirar otra cosa. filósofa Eve, mi esposa, dice hace muchos años, después de los 60, si no te duele algo, estás muerto. Sí. Y yo creo que Es así. que es bastante Es así. Por lo menos en mi caso Es llevo así. casi 12 años después de esa fecha y sí, algo duele. Y bueno, es parte del asunto, ¿no? Sí, exacto. Charlie, yo te iba a pedir que nos cuentes un poco tu punto de vista. Vos ya vas a cumplir 2 años viviendo en Chile, ¿verdad? 57, sí, de edad y 2 años en Chile, sí. Sí, que todavía no te duele nada, querés decir. Bueno, lo que te decía es, hubo elecciones, unas elecciones importantes, resultado que de alguna manera se alinea con otros resultados que ha habido recientes en América Latina. Va con, por ejemplo, con Bolivia o con Ecuador, no así con Uruguay, podríamos decir también, pero hay un giro que no sé si es ideológico o simplemente es político. Yo tengo algunas cosas que comentar sobre el resultado electoral en Chile, pero vos que estás ahí más de cerca, contanos cuál es tu sensación. Era un resultado esperado, no fue sorpresa que gane Katz. En la primera vuelta había ganado la candidata del oficialismo, pero casi en su techo. Igualmente creo que sumó algunos puntos más en este balotaje, pero sí se esperaba el triunfo de Katz. Con respecto al gobierno que sale, lo que más se le critica a la gestión de Boric es la falta de gestión. Y algunos hechos de corrupción, no encarnados en el presidente, pero sí en el gobierno y en la manera de financiar la política. Y yo creo que eso le costó muchísimo, y es como un dato del progresismo cuando llega al poder, ¿no? Boric está enrolado en el progresismo, en la izquierda, y siempre les cuesta mucho la gestión. Katz tiene el desafío primero de cómo va a formar equipo, porque es una persona que no proviene de la política tradicional estrictamente. Y en primera vuelta sacó un 23%, ¿no? Que también es un dato. Claro, porque estaban fragmentadas en 3 ofertas. 3 ofertas a la derecha. De la claro. derecha, exacto. Y bueno, lo que también demuestra la sociedad chilena es que está muy fragmentada, ¿no? Fragmentada hacia los extremos. Pero después, lo curioso es que después encuentra el centro, ¿no? Y para mí el gran ejemplo es los dos intentos de reforma constitucional. Uno, el primero, orientado hacia el progresismo, ¿no? El contenido de la Constitución, orientado hacia el progresismo. En el segundo intento de reforma orientado más a un conservadurismo, y ninguna de las dos fueron aprobadas. Las dos fueron rechazadas porque sentían que estaban en los extremos. Entonces, me parece que ahí hay un gran desafío de cómo se va a mover Katz, porque una cosa es ser candidato de extrema y otra cosa es generar un gobierno que concilie con esta mirada más de centro que tiene la sociedad chilena. Lo escuchamos a Marcelo, pero te hago una pequeña cosa. A nadie le sale, es cast.
Cast. Y a nadie le sale, a todos nos sale Katz. Mi pregunta es, en las últimas elecciones vienen rotando de partido de derecha a partido de izquierda. Estaba Bachelet, vino Piñera, se fue, volvió Bachelet, volvió Piñera, viene Boric. ¿Cómo puede ser que no gane un mismo candidato del presidente que se está yendo? ¿Por qué? Bueno, ¿Qué pero explica eso? creo que en la mayoría de los países de Latinoamérica la reelección prácticamente hace años que no se viene dando. Está prohibido en Chile la reelección inmediata, pero digo, el mismo partido no puede ganar. Renovar. Sí. Chile yo creo que tiene una particularidad que es muy institucionalista. Entonces me da la sensación que el pueblo chileno sabe que votando distintas opciones se van a mover dentro de un margen, pero no se van a salir del margen. Boric, por ejemplo, que era más cercano a un margen, no rompió ese margen. ¿No? Su gobierno se mantuvo dentro de la institucionalidad que venía fortaleciéndose. Bueno, y hay algo que a nosotros nos resulta como extraño, verdaderamente, y yo diría extraño y me produce una profunda envidia, que es la ceremonia prácticamente de que el presidente saliente llama para felicitar al candidato opositor y lo hace en una llamada pública que se televisa, ¿no? Y que verdaderamente, bueno, a mí se me caía la baba, decía, pero qué cosa linda, qué maravilla. Sí, bueno, lo felicito, que yo lo espero con su mujer, venga la moneda, hoy veía las imágenes, los cuatro ahí, saludándose. Sí. Una cosa admirable, ¿no? Claro. Ahí yo le querría preguntar también a Charlie, pareciera como que, por supuesto, hay una respuesta clara y democrática de la comunidad chilena, pero pareciera que la izquierda entonces queda como en una especie de trampa, ¿no? De embudo o un callejón un poco sin salida con esto que vos dijiste. Por un lado, la falta de gestión, ¿no? Y por otro lado, cuando el emblema de las izquierdas tiene que ver con la ética y con la transparencia, en muchos casos en nuestra región están contaminadas, ¿no? Los funcionarios cuando llegan al poder. ¿Vos lo ves así o pensás que no, que esta especie de recambio ideológico dentro de un marco institucional se puede llegar a repetir y eventualmente volver a ganar el progresismo? No, yo creo que sí, digamos que puede ser, depende mucho de la gestión de Cast, exacto. De Cast. Cómo le vaya o no. Pero no, dos cositas. Con respecto a lo que decía Alejandro, hay una cultura de interacción entre los opositores, digamos, en Chile, ¿no? Cuando falleció Piñera, también Boric se acercó a la familia y estuvo presente en el velatorio, y tienen esa cultura en Chile. Y lo otro es, a mí me parece que el gran desafío que va a tener Cast también es de gestión, porque yo lo que siento en Chile y en América Latina es que cada vez el porcentaje de votantes es menos cautivo de una ideología, ¿no? Evalúan la gestión y sobre todo el plano económico, y en Chile impactó muchísimo también el tema migratorio, sobre todo la migración venezolana, porque generó dos cosas la migración venezolana en Chile. Uno, que parte del tren de Aragua fue a Chile, entonces empezaron a haber crímenes que no existían, ¿no? Un cadáver con 12 balas, etcétera, que eso no existía en Chile, entonces aumentó la sensación de inseguridad. Y también, obviamente, reacción contra el venezolano. Y después hay un factor cultural que es, mientras el chileno a las 3 de la tarde quiere dormir la siesta, el venezolano pone música porque tiene el espíritu caribeño. Entonces eso genera un choque cultural muy fuerte. Entonces Katz tomó la bandera migratoria, ¿no? Expulsemos a todos, y el progresismo no encontró una narrativa pública que contrarreste eso. Entonces yo creo que también hay una gran debilidad del progresismo
cuando le toca defender derechos, arman tratados. En cambio, la ultraderecha impone lo que quiere escuchar la gente en un eslogan. Claro. Y ahí estamos complicados porque a nivel público arrasan, ¿no? Ahora, yo le agregaría eso porque hubo otro episodio ayer muy interesante y cambiamos de tema, pero no solamente el presidente Boric llamó al presidente electo Kast, la candidata del gobierno, candidata Jara, del Partido Comunista Chileno, se fue personalmente a la sede de Kast a felicitarlo y saludarlo. Y el otro la recibió y después en su discurso dijo que valoraba enormemente el gesto de la candidata con la cual compitió, que lo vino a saludar. Entonces uno dice, pero es posible, che, dejémonos de jorobar, esto es verdad. Lo mismo pasa en Uruguay. En Uruguay pasó lo mismo con cambios de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Son un grado de civilización, sí, madurez, ¿no? Muy grande. Tal cual. Bueno, y pasemos, porque lamentablemente otro tema internacional muy, muy espantoso es el horrible atentado terrorista de Australia de ayer, donde dos terroristas, porque eso es lo que son, padre e hijo, ametrallaron y asesinaron a todos los que estaban. Era una fiesta de Hanukkah de la colectividad judía en una playa cercana a Sydney, en Australia, pero además había mucha otra gente. Es decir, tampoco es que fueron a una sinagoga a matar adentro. Entraron a matar todo lo que podían matar. Mataron 15 personas. Aparentemente situación... 16. Ya viste que van apareciendo de la gente herida más muertos ahora. Claro, claro. Sí, así que, terrible. Bueno, yo ahí quería hacer un muy rápido comentario, ¿no? Porque ayer hubo un pequeño debate en tantos grupos de WhatsApp que uno integra. En uno de ellos se planteó el tema y alguien vino con el planteo de, bueno, esto tiene que ver con que el gobierno australiano criticó muy duramente a Israel y propuso sanciones por lo de Gaza y qué sé yo, ¿no? Y yo les resumo muy rápidamente una reflexión que hice. Dije, el antisemitismo es una de las formas más antiguas y repugnantes del racismo y como tal está latente y siempre puede resurgir. Actualmente lo ha hecho. Muchas veces se ampara o se esconde atrás del repudio a actos del actual gobierno israelí. Enfrentar el antisemitismo y cualquier forma de racismo o discriminación es indispensable, no solo porque es una grosera violación a los tratados internacionales y en la Argentina a nuestras propias leyes, sino porque son verdaderas lacras de la historia humana, por ejemplo el Holocausto, ni hablar, y tantos otros ejemplos. El terrorismo, otra lacra que la humanidad debe enfrentar, y el nivel de horror de los atentados de Hamás del 7 de octubre, ya célebre la fecha tristemente, también exime de comentarios. No debería discutirse el tema. Ahora, dicho esto, y dicho también que hay muchas otras formas de terrorismo, porque a mí me gustaría identificar, por ejemplo, el terrorismo de Rusia con respecto a la población civil de Ucrania, ya que hablamos, y tantos otros, pero digo, el atentado de Australia merece total repudio, reclamo de que sus responsables materiales e intelectuales sean juzgados, etc. Ahora, eso no justifica de ninguna manera que no se pueda criticar las conductas violatorias de los tratados o las conductas que constituyen crímenes de guerra del gobierno israelí. Y que me vengan con la identificación de que criticar al gobierno israelí es criticar, comillas, a los judíos. Yo creo que eso es un acto de antisemitismo, hablar de, comillas, los judíos. El gobierno israelí es un gobierno. Claro. Es un gobierno de un país como cualquier otro gobierno. Comete crímenes como cualquier otro gobierno. Bueno, perdón que me desahogué, no los escucho. No, pero hay que hacerlo y es desde ahí, ¿no? La perspectiva, que no se puede mezclar y justificar lo que vos decís, ¿no? El nivel de exclusión y antisemitismo que muestran esos comentarios. Sí, uno en el siglo XXI, con todo lo que hemos avanzado, se supone, moralmente, y encontrás una persona que quiere matar porque no le gusta una religión o no le gusta una... Es algo difícil de racionalizar, va más allá de eso. No sé por dónde pasa el germen del odio, ¿no? Ahora, Marce, ¿por qué no nos hablás? Porque vos, viviendo en Estados Unidos, has visto también en estos meses un recrudecimiento, con independencia de los desastres que ha hecho Israel en Gaza y de las decenas de miles de muertos. Es otro tema. Pero hay un recrudecimiento del antisemitismo
que no tiene que ver estrictamente con eso, que en todo caso usa también eso. Exacto, en sí. las universidades, por ejemplo. Usa un poco esa excusa. Creo que vos hiciste una buena distinción, ¿no? Una cosa son los actos que hace el gobierno de Israel y otra cosa es el pueblo judío, que son dos cosas para mí totalmente diferentes. Sí. Cuando aparece, digamos, el ataque a Hamás como represalia, ¿no es cierto? Claro, en el medio está la sociedad civil. Entonces vos ves que se derrumban los edificios, las universidades. El otro día escuchaba hace un tiempo la entrevista a un sacerdote católico que tiene distintos comedores, escuelas, etcétera. Y bueno, ellos no tenían capacidad ya para enseñar, muchos chicos se iban, algunos estaban amputados. Esa es la parte dramática. Sobre ese margen, la reacción de la gente joven en Estados Unidos ha sido bastante dura, ¿no? Yo he hablado, tengo hijos de esa edad, de 20 a 26, más o menos, y es un poco crítico del gobierno de Israel. Y mi temor es que esa falta de distinción con la cual empezó Alejandro, ¿no? Una cosa es el gobierno de Israel tirando bombas y otra cosa es que los judíos son, digamos, el germen del odio, el germen del racismo, porque palestinos e israelíes conviven, trabajan juntos, la economía florece cuando están en paz. Entonces, esto es lo más dramático. Allá hubo una reacción muy dura, los demócratas tuvieron grandes problemas porque tenían un grupo palestino que iba a ser parte de las elecciones que no le gustaba porque el gobierno de Biden no reaccionaba frente a Netanyahu. Bueno, ahora mucho menos, ¿no es cierto? Claro. Pero el gobierno salió a cortar todo lo que sea fondos de las universidades por considerarlos antisemitas. Entonces, digamos, es un pueblo muy... Sí, o usando también. También, exactamente. La excusa. La excusa del antisemitismo para sacarle fondos a las universidades que están en contra de Trump, digamos, ¿no? Sí, sí. Allá se fueron un poco... al extremo los palestinos, porque decía, bueno, no tienen que financiar a las empresas, las universidades cuando generan fondos, y por ejemplo Harvard tiene $70.000 millones en fondos que ellos para inversiones, entonces decía, bueno, hay que desinvertir en todo lo que sea de Israel. Y eso no soluciona el problema de Gaza. Uno puede estar a favor de los palestinos, ayudar a la gente para que se recupere, crear orfanatos, etcétera. Y otra cosa es la venganza. Uh-huh. Y ese me parece que esa distinción es muy importante. Yo no la veo en Estados Unidos en general, ¿no? Es un problema realmente en los próximos años. ¿Mercedes? Sí, no, que estaba siguiendo la línea de pensamiento de Marcelo que no existe la diferencia entre, en todo caso, hacer justicia y venganza, ¿no? Pero sobre todo hay un recrudecimiento y un fomento del odio, de las expresiones de odio. Lo hemos hablado algunas veces en el programa, cómo se replican y cómo se automáticamente se pone el like cuando las frases son justamente de odio, de exclusión, de crítica severa e irracional, diría. Entonces también ayudan las redes a este fenómeno de la política y el discurso del odio, porque genera mayor adhesión. Básicamente, ¿no? Sí, es muy terrible ese punto. Hay un antecedente directo, salió muy poco, pero salió en Clarín, salió en Nación, me refiero a Clarín y Nación, por supuesto que en otros medios más cercanos por ahí al kirchnerismo, al peronismo, salió con más fuerza, pero el fallo referido al intento de asesinato contra Cristina Kirchner, que se conocieron los fundamentos ahora, recientemente, también el tema del odio, tal cual. Que el ataque no ocurrió en el vacío, sino que fue la consecuencia directa de un clima de violencia política y discursos de odio que funcionaron como causal necesaria para que los condenados pasaran del dicho al hecho, ¿no? Y dice lo que dijo Mercedes, la construcción de un enemigo común a través de redes sociales y medios de comunicación generó un escenario donde la eliminación física del adversario político pasó a ser vista por los condenados como un acto de justicia o heroísmo. Ahora, agrega, y esto me parece muy importante porque yo tengo casos, y ustedes deben tenerlos, que me hicieron este comentario,
destaca el fallo que una parte de los argentinos prefieren descreer de la evidencia del otro lado y hablar de un autoatentado para no enfrentar la realidad. Es decir, ahí están las dos puntas, ¿no? Sí. Total. Es fallo muy equilibrado ese entonces, por lo que estás comentando. Aparentemente, bueno, los condenó, por supuesto. Sí, claro, 10 años. Muy fuerte la condena porque es una 8 a ella, ¿no? 8 a ella, sí. Pero igual marca que hubo un análisis de contexto, que no siempre se toma en cuenta lo contextual. Tal cual, ¿no? Tal cual. Bueno, lo queremos escuchar a Marcelo y nos vamos a ir a la pausa y lo escuchamos cuando venimos. Porque anunciamos en el flyer cómo se ve Estados Unidos desde los ojos argentinos. Nos lo cuenta cuando vengamos de la pausa y siempre sabe nuestra audiencia que elegimos algún tema por algún motivo. En este caso es una versión del Desembarco, un hermosísimo tema de León Gieco que hemos escuchado en otras oportunidades. Pero en este caso lo canta con Ian Moche, el chiquito de 10 años, autista, que protagonizó una campaña muy fuerte por los derechos de las personas discapacitadas. Así que escuchamos y ya volvemos en un minutito. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Lostnitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Lostnitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida.
Madame Violet, un film de Eric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Eric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Debates respetuosos y espacio para las diferencias. Una invitación a pensar con libertad y escuchando opiniones diversas. Al derecho y al revés. Tu programa de radio. Estamos de vuelta. Perdón, Leo. Gracias. Estamos de vuelta, estábamos en una charla muy interesante que no Estaba sé si... distraído. No Ale, sé si, ¿cómo no sé es si, eso? no sé si traerla al programa la charla, pero me parece que no. Dijimos que Marcelo nos iba a contar qué ve un argentino en Estados Unidos. Sí, sobre todo que ve cuando no va a Disney, ¿no es cierto? Claro. Que eso es lo valioso. O no se sube a las torres o a Miami. a las grandes torres de Nueva York. Exacto, en claro. Empire State o alguna de esas, sí. Yo creo que lo primero que uno ve es un país en movimiento, es en las rutas, siempre lleno de autos. Es impresionante el transporte público, excepto Nueva York, puede ser Los Ángeles, pero el resto del transporte público casi no existe, así que todo el mundo va en auto. Hay varias cosas que uno puede observar. La primera que le llama la atención es que uno puede doblar a la derecha con la luz roja del semáforo. Sí, tal cual. A mí me vuelve loco eso. Sí. Yo digo, en la Argentina, si pasara eso, hay a mí me encanta, 100 muertos por día. A mí me encanta Es eso. muy práctico. Me parece Cuando uno, genial. Claro, pero cuando uno va a Canadá hay señales que le recuerdan, acá no se puede doblar con la luz roja, ¿no? Porque van todos los norteamericanos. Bueno, lo segundo es que se puede doblar a la izquierda con un semáforo, con la luz verde. Si vos tenés mano y contramano... Sin flecha. Sin flecha. Es decir, vos estás en el semáforo de una avenida y podés girar a la izquierda. Con la luz verde. Con la luz verde. Sí, con la luz verde. Tenés que esperar que pasen los que vienen, nada más. Exactamente. A veces hay una flecha, entonces ahí sí tenés que esperar, pero si no, eso también llama la atención y te encontrás autos doblando para la izquierda para un lado, para la izquierda para el otro lado, y vos decís, ¿por qué no chocan? Porque en la Argentina eso no sé si podríamos sobrevivir. No. Lo tercero es, Estados Unidos es un país muy respetuoso de las reglas, del derecho, etcétera, menos para la velocidad. Es decir, ustedes van a 55 millas por hora, a lo mejor dice el cartel, y van a tener que ir por el carril derecho porque promedio son 10 millas más de velocidad y hasta 15. Entonces, en un lugar donde vas a 55, encuentras un tránsito que va a 15 millas por arriba. Es una cosa que a mí me llama la atención en un país tan respetuoso. 55 son más o menos 90 kilómetros por hora. Sí, 80 y pico, claro. Hay lugares que se permiten 70, 75, sí. También depende. Bueno, pero siempre va sumando. Ahí van a 20 más también. Claro, ahí va sumando realmente. Por supuesto que si vas a 70, si te permiten ir a 70, hasta 80 podés llegar a ir. Pero ojo, no estoy fomentando que la gente viaje a esa velocidad. Estoy reflejando lo que uno puede ver. Ahí. Después hay una cuestión. Los norteamericanos son cálidos a su manera, que no es la nuestra. Entonces hay que sintonizar bien cómo son ellos, ¿no es cierto? Yo cuento las anécdotas que uno se encuentra en Buenos Aires con alguien, está apurado, pero tiene 5 minutos para un cafecito con un amigo, un reencuentro, 2 minutos. En Estados Unidos eso no lo vas a encontrar, pero, por ejemplo, vos te enfermás, estás en cama y entonces el club de madres o de padres te lleva cena todos los días. Y si tus hijos están en un equipo de fútbol o de deportes, las madres se ocupan para ir rotando y te traen cosas a tu casa, o vos te mudás y te traen paquetitos de una torta casera, ramo de flores, que no es tan habitual eso en la Argentina. La gente es bastante cordial. Para nada. Sí, no pasa. Hay, por ejemplo, vos querés entrar en una arteria principal o te querés cambiar de carril, siempre vas a encontrar a alguien que te deje pasar. No es que son agresivos en ese sentido, excepto puede ser Nueva York, pero en general la gente es bastante respetuosa. Y una cosa que me llamaba la atención
sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Es la guerra de changuitos. Uno va por el supermercado a ver quién llega primero a algún lugar y te van casi pechando. En Estados Unidos, pase usted primero, pase usted. Otra cosa que me llama la atención como argentino es, vos te cruzás en la calle, en mi caso siendo hombre, y hay una mujer que te saluda o te sonríe. Y eso no significa absolutamente nada más que un gesto de cordialidad, de afabilidad con alguien que está en el barrio y que se saluda y nada más. En Buenos Aires es impensable que una chica le pueda saludar a un señor o que le pueda sonreír porque se podría malinterpretar. Pero eso es una cuestión cultural nuestra, y no digo que esté bien ni mal, simplemente los ojos argentinos hacen que a uno sí le llama la atención en Estados Unidos. No, y hay gestos de cortesía ahí, perdóname la interrupción. Sí. La primera vez que fui a Estados Unidos fui por un tema profesional hace muchos años, año 87 si mal no recuerdo, y a un estudio muy impresionante ubicado frente al Battery Park en Nueva York, en la punta de Manhattan, enfrente del agua, ¿no? Que yo le preguntaba al abogado además cómo podía trabajar, porque era un piso 20 y pico. Estaría mirando todo el tiempo. Claro, con esa claro. vista. Y sensacional. Con esa vista. Y él me contestó, me dice, mirá, el primer día no pude trabajar. Y el segundo día, algunas horas. Y después, bueno, estás acá y te acostumbras, ¿no? Pero me sorprendió mientras lo esperaba. La recepcionista, una mujer grande, digamos, no sé, unos 50, 60 años, la cordialidad casi de película con la que atendía a los cadetitos que le traían papeles, ¿no? Y el Have a Nice Day, que creo que sigue existiendo, ¿no? Esta cosa de que tengas un lindo día como un deseo, porque no es una forma, es una forma, pero es como el interior nuestro. Yo ahora viviendo en Pergamino, totalmente. Vos entrás a un negocio y saludás a todo el mundo, no saludás ni siquiera al comerciante o al que atiende que lo conocés, no, vos decís hola, ¿qué tal? Y todos te contestan hola, ¿qué tal? Y es otra forma de vivir, ¿no? Sí, es cierto que hay que distinguir Buenos Aires de fuera de Buenos Aires, lo mismo que hay que distinguir Nueva York de fuera de Nueva York, ¿no? Claro. O Nueva York puede ser Chicago, puede ser Los Ángeles, las ciudades más grandes, porque acá también tenemos Rosario y Córdoba, que son ciudades importantes y también tienen su propio juego. Algunas cosas para tener en cuenta, ¿no? El termómetro económico de Argentina es el dólar. Estamos ahí, los ciudadanos comunes. En Estados Unidos es el precio de la nafta, es el precio del galón. Es decir, la gente es muy sensible por alguna razón, y yo voy midiendo cuál es la sensibilidad cuando el gobierno dice, logramos bajar el precio de la nafta. Bueno, está bien, en Argentina no sé qué pasaría porque sería el precio del dólar, lo único. En Argentina nadie lo creería. Claro, no. Allá es muy... Empecemos por ahí. Pero son sospechas bien fundadas, ¿no? Claro. Sí. Tal cual. Hay otras cosas que a uno le pueden llamar la atención. Por ejemplo, el tema de las fiestas. Casi no se dice Merry Christmas, ¿no? Feliz Navidad. Season Greetings, que es una cosa más neutral, impersonal. Digo, bueno, pero si estamos festejando la Navidad, ¿qué fiestas estamos hablando? A mí me parece que uno puede saludar por el hecho de compartir. Si uno es judío o es muslim y le decís Feliz Navidad es porque querés compartir con tus amigos de la misma manera que si ellos quisieran compartir. Pero me llama la atención esa neutralidad. Otra cosa es el tema de género, del sexo, ¿no es cierto? Ustedes saben, nosotros tenemos él y ella, en inglés hay un tercer pronombre que es it, para las cosas o los animales. Sí. Entonces, vos te encontrás que en LinkedIn te piden que vos, te sugieren que vos digas si vos querés que te llamen él o ella, aunque mi nombre es Marcelo, yo podría decir que me llamen them, algo así impersonal. El them es el plural de él o ella, pero no se sabe si es hombre o mujer. A mi hijo, por ejemplo, una maestra les preguntó cómo querían llamarse. Mi hijo acababa de llegar de Estados Unidos, he le dijo. Y ella explicó it, como si fuera un animal, ¿no? Que se reserva para eso porque no quiere denunciar qué orientación sexual tiene uno. Qué cosa respetuosa, ¿no? Sí, es muy raro, ¿no? Es raro, pero bueno, pero en principio también parece muy respetuoso de del derecho de cada uno, si ¿no? uno quiere, obviamente. Simplemente digo, acá no tenemos esa dualidad. Hemos hablado de Personex, por ejemplo, esa EX, que trata de... Allá no es tan común eso, pero sí el he o she,
que el gobierno de Trump está tratando de eliminar. Ahora, Marcelo, y redondeando un poco el tema, te hago una pregunta con respecto a lo que estás diciendo, tu visión, porque vos hace muchos años que estás allá. ¿Cuánto de todo esto o algo de todo esto cambió a partir de la presencia de Trump, que es una presencia muy fuerte y muy, digamos, también de generar grieta y enfrentamiento, o en la diaria eso no se siente? Bueno, el gobierno de Trump fue muy fuerte como reacción frente a eso, ¿no? Por ejemplo, si vos querés completar en un formulario oficial, ya están sacando la tercera opción. Claro. Es él o ella, el sexo de nacimiento. Lo que pasa es que está llegando a puntos complicados, ¿no? Por ejemplo, una persona que cambió su sexo, que pasó de ser hombre a ser mujer, quieren que se lo sigan llamando con el nombre de varón y que tengas que ir al baño de varones. Entonces es una cosa difícil de... Si le están negando el derecho al que se cambió de sexo, digamos. Porque ya se cambió el sexo, ¿no es cierto? Igual yo te lo preguntaba más genéricamente de todo lo que habías dicho. El tema de la presencia de Trump. Hay en cuanto al trato, a la cordialidad, a qué sé yo, si había habido algún efecto de tensiones que genera... Bueno, es una buena pregunta porque va a una cuestión de fondo, que es de qué tema se habla con los norteamericanos. Ajá. Vos llegás a Argentina y hablás de política, en fin, más emocional, menos emocional, podés hablar de muchos temas. En Estados Unidos podés hablar dónde estuviste en las vacaciones, cuáles son las naves espaciales que están volando para el cosmos. Es una conversación... Deportes. Sí, lo hemos hablado con otros argentinos que están allá. Es una conversación que para nosotros es muy pedestre, es muy poco comprometida. Ellos dicen que es por ser respetuoso, ¿no? Que nadie quiere hablar de algo que pueda herir o afectar a los demás. En fin, eso me hace recordar cuando yo era chiquito las conversaciones de peronistas y antiperonistas. En mi familia estaba muy dividido y las discusiones eran tremendas. Ahora uno convive con peronistas y antiperonistas que no son antiperonistas, son no peronistas. Y en ese sentido hemos avanzado. Allá parece que estamos retrocediendo, porque cada día se habla menos, que para mí es una gran curiosidad, es un placer leer las noticias y compartirlas, pero no puedo, eso es muy, muy difícil. Mirá. Siempre hay una buena explicación para no hablar de temas que trasciendan o que puedan ser de interés. Muy interesante, la verdad muy muy interesante, y para seguirlo, Charlie, acaba la semana pasada de celebrarse el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Sí, 9 de diciembre. Y vos traías un par de homenajes para hacer y de mensajes para dar. Sí, bueno, porque muy cercano, un par de días antes al 9 de diciembre, después de 20 años, la Corte Suprema confirmó las condenas de Sergio Freixes y Mario Zavala, que eran ministros, exministro y viceministro de la legalidad de la provincia de San Luis. Ahora, ¿por qué los condenaron? No, pues, claro, ya vos decís San Luis y dicen, ¿qué pasó en San Luis? ¿Por qué? Y 20 años después. Claro, San Luis, ¿se acuerdan? Que era una provincia que durante... Rodríguez Sá. Sí. Exactamente, se turnaban los hermanos Rodríguez Sá. Bueno, esta gente era ministro de los hermanos Rodríguez Sá. ¿Y qué hacían como ministros de la legalidad, ¿no? Además, el nivel de cinismo Dios mío, es superlativo. Fueron condenados porque estos dos funcionarios, antes de que un juez, un candidato a juez, asumiera, antes de que se le enviaran los pliegos a la legislatura provincial, estos dos funcionarios los llamaban a su despacho y los obligaban a firmar una renuncia en blanco, ¿no? Si no, no elevaban el pliego a la legislatura para que sean nombrados jueces. Sí, a ver, explícalo para que... Entonces... Porque suena tan raro, es decir, alguien era designado juez siguiendo el proceso previo, que bueno, sería más o menos raro, pero seguían un procedimiento, y en el momento en que está siendo designado juez le dicen, firmame acá que renunciaste. En blanco, por las sin dudas. fecha, ¿no? Es decir, firman una renuncia en blanco dirigida señor gobernador, ni siquiera el nombre del gobernador, ¿no? Extraordinario. Claro, pues después podía ser Alberto. No, terrible, ¿no? como extraordinario. No, Adolfo. es el colmo de los colmos, es una cosa. Terrible. Entonces, así firmaron. El pobre Chiquitapia, por inventar un torneo, lo están acusando. Y mirá, Ahí te está, hacían hace firmar que no sos juez. 10
candidatos a jueces terminaron firmando y luego asumiendo el cargo de juez o fiscales. Bueno, ¿quién denuncia esto? Lo denuncia Gretel Diamante, en ese momento fiscal de la provincia, que se entera que una de las candidatas a juezas la habían obligado a firmar esta renuncia en blanco. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de hacer firmar una renuncia en blanco? Si después como juez vos sacás un fallo que no le gustaba a Adolfo o Alberto, le ponían la fecha a esa renuncia y estabas afuera. Digamos, independencia del Poder Judicial, 0, ¿no? Entonces, Gretel Diamante consigue las pruebas, presenta la denuncia en el año 2005. Entonces, estos funcionarios dilataron este juicio diciendo que la competencia era de la provincia, no era federal, obviamente, ¿no? Que iba a investigar la provincia, digamos, los mismos jueces que tenían la renuncia iban a investigar la... Entonces entró en disputa, la Corte Suprema hace unos años atrás decide que la competencia es federal, se avanza con el juicio, se condena a 6 años e inhabilitación a perpetuidad a estos 2 funcionarios, ellos apelan y la semana pasada, o hace 10 días, la Corte Suprema confirma las condenas, por lo tanto están presos actualmente estos 2 funcionarios cumpliendo una condena a 6 años. Por supuesto, para arriba no fue la investigación. Claro, eso pensaba. Obvio que no. Eso pensaba. Seguro. Exactamente. Bueno, y esa es una de las mujeres que queríamos reivindicar. Exactamente, a Gretel Diamante. Diamante. Actualmente es jueza federal de los tribunales federales de la provincia de San Luis. Bueno. Y la otra... Había otra. ¿Cómo? Sí. Sí. No, que había otra mujer que nada, discúlpame. ¿no? Sí, exacto. La otra mujer es un caso que pasó ya hace años, pero fue la que promovió denunciando a su marido, ¿no? Van de Brule, que era testaferro del ex vicepresidente Amadou Boudou. Me refiero a Laura Muñoz. Bueno, Laura... La entrevistamos en nuestro programa. Exacto. Sí, la entrevistamos. Laura denunció a Van de Brule porque en su cuenta bancaria tenía fondos sospechosos y se corroboró que era un testaferro de Boudou y fue lo que permitió avanzar con la denuncia sobre el caso Chicone, donde termina condenado Van de Brule y Boudou con prisión que ya cumplieron. Ahora, acá me parece que es clave lo siguiente. Termina condenado Van de Brule y Boudou. Me parece que es clave lo siguiente. Ahora, acá me parece que ¿cómo es? Es clave arrepentido, ¿no? Van de Brule negocia con el Estado y el Estado le compra en esta negociación para que Van de Brule otorgue información a la causa un hotel en Mendoza, ¿no? Hoy Van de Brule vive del hotel que el Estado protegido, digamos, le compró en función de la negociación a cambio de brindar más información no para la causa. Le bajaron la pena o no le pusieron pena, sino que además le compraron un hotel. Exacto. Él fue condenado, pero con este beneficio. Condenado con hotel. Exacto. Mientras que la testigo, no la arrepentida, la testigo, Laura Muñoz, termina perseguida en el programa de protección de testigo, que si me protegen así, mejor que saquen el programa. Por ejemplo, le hacían dar señales de vida a las 3 de la mañana, si no le entraban a la casa. Ay, Dios mío. Fallaba el patrullero que en teoría la cuidaba, y ella a las 3 de la mañana se tenía que despertar para hacerle la señal que habían convenido para no entrar a la casa. Y bueno, a ese sometimiento de violencia psíquica fue sometida Laura Muñoz bajo el programa de protección de testigos. Acaba de salirse del programa. El Estado le reconoció $8.000 para que salga del programa. Hotel no. El hotel ya se lo habían dado a Van den Brule, no quedaba ni siquiera un descuento en el alojamiento. ¿No? Entonces, me parece clave como moraleja de la experiencia de Laura que haya una normativa, y es necesario una normativa que proteja a los testigos, porque el testigo no tiene ninguna posibilidad de negociar nada más que lo que sabe, que es muy poquito. En este caso era lo que ella sabía de su marido como testaferro de Amadou Boudou. Ahora,
El arrepentido sí tiene mucha información, porque estaba en la corrupción, estaba en el hecho de corrupción. Por lo tanto, tiene mucho más margen para negociar, como hizo Van de Brule. Entonces, acá me parece que es clave que la experiencia de Laura Muñoz termine en una norma que proteja la figura del testigo. ¿Vos te acordás, Mercedes, que Marta hablaba de este tema, no sé si en el programa anterior o hace 2 programas, justamente hablaba de cuántos, en el caso de Centeno, por ejemplo, que es un arrepentido, a pesar de que Centeno en realidad yo nunca entendí muy bien por qué él tiene que ser arrepentido si él no se benefició, más bien es un testigo, ¿no? Pero efectivamente lo que Charlie nos plantea, y vamos a volver sobre el tema de los testigos, yo quería hacer una mención rápida del 15 al 19 de diciembre, es decir, ya empezó hoy en Qatar, se realiza la 11ª sesión de la Conferencia de Estados Parte en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. No les voy a decir cuál es el temario aparentemente es muy interesante, pero lo que sí voy a comentar es que, ¿ustedes lo leyeron en algún lado? Voy a preguntar. Bueno, yo estoy en un grupo anticorrupción, sí, a mí me llega la información. Yo digo, pero... Mercedes, ¿lo leíste, lo viste en algún programa? Y lo mismo cuando el 9 de junio, que es el Día Mundial de la Integridad, no aparece en ningún lado. Es decir, como que son temas que están por debajo de agenda. Tal cual. Y es estratégico, no es una distracción. Exacto, y es un gran dato, ¿no? Que tiene que ver con lo que Charlie estaba contando. Dale, sí. Marcelo. No, simplemente que yo tenía la información de que se iba a hacer así para que la sociedad civil asistiera y diferentes grupos intercambiando los temas ideas para los temarios, ¿no es cierto? Sí, yo lo sabía. Sí, lo que pasa es que pero no es conocida. Claro, ¿no? Bueno, de alguna manera la cumbre del cambio climático también tuvo muy baja cobertura, ¿no? Sí. Nos queda un minutito. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó el 15 de diciembre de 1983? Una de las cosas que pasaron, pero para mí la más significativa de ese día. 5 días a ver, de la asunción de que tenemos 5 días de la asunción de Raúl Alfonsín. Firmó la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Es decir, que 5 días después de asumir su cargo, en aquel momento, porque a veces miramos la historia como si la estuviéramos viendo hoy, ¿no? Sí. Y no con el miedo que cualquiera tenía, yo tenía 30 años, el miedo que teníamos a que eso durara 10 minutos, y el presidente de la Nación dijo, señores, acá personalidades destacadas, Ernesto Sábato, Graciela Fernández Mequide, bueno, tantos más, a investigar la desaparición de personas. Sin esa medida no hubiera existido el juicio de las juntas, ¿no? Claro. Exacto. Ellos reunieron mucho testimonio de gente que se acercaba espontáneamente a contar lo que había pasado, lo que habían vivido, ¿no? ¿Sí? Tal cual. Bueno, y antes de irnos, sí, eran 2 efemérides, Mercedes, que yo tenía, pero esta da para un desarrollo muy largo, pero me parece también una fecha crítica. Hace 30 años la Unión Europea decidía la creación del euro. Pavada de datos. Sí. Que 30 años después, más allá de todos los problemas que pueda seguir teniendo Europa, ahí está, el euro como un símbolo de lo que puede, lo que todos deseamos, la unión, la concordia, el desarrollo compartido, el trabajo para la gente, ¿no? Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias. Lindo tenerlos en el piso. Lindo volver a estar acá presente, la verdad que un lujo. Muy contento. Mercedes, un beso y le mandamos un abrazo grande a toda nuestra audiencia.